Dolores Padierna Luna, para presentar voto particular a nombre propio y de los senadores Alejandro Encinas y Benjamín Robles. Senadora, por favor. Gracias, presidente. El artículo 28 de nuestra Constitución establece la prohibición de monopolios, de toda concentración y actividad que tienda a evitar la competencia. Obliga a castigar severamente estas prácticas, a sancionar el acaparamiento y la especulación y todo aquello que constituya una ventaja indebida en perjuicio del público. Desde 1993 se expidió la Ley de Competencia Económica supuestamente para proteger el proceso de competencia y de libre concurrencia, para prevenir y limitar prácticas monopólicas. Como es evidente, la ley no se respetó, se fueron conformando monopolios en los principales sectores de la economía. Lejos de fomentar la competencia, los gobiernos se hicieron de la vista gorda ante la evidente concentración en importantes actividades económicas, lo cual ha tenido impactos muy negativos en la población. Las tortillas o harina de maíz, el huevo, el pollo, los principales alimentos, el cemento, las cadenas cinematográficas, las aerolíneas, la minería, la radiodifusión, los bancos, el transporte de carga terrestre, etcétera, etcétera. Los principales productos para la sociedad se caracterizan por estar bajo la actividad monopólica. Las ineficiencias del mercado mexicano han sido destacadas por el Foro Económico Mundial en su reporte 2013-2014, que ubica a México en los últimos lugares de efectividad de la política antimonopólica. En junio de 2013 se modificó la Constitución para dejar atrás a la COFECO, que fue un órgano desconcentrado con muchas limitaciones para ejecutar la ley de competencia, y se creó la Comisión Federal de Competencia como un organismo autónomo con facultades para prevenir, combatir, sancionar y partir monopolios. Recientemente, la COFECE publicó su Plan Estratégico 2014-2017. En él reconoce las muchas barreras que enfrentan los productores y consumidores en varios mercados, la baja efectividad de las instituciones para combatir los monopolios y las prácticas anticompetitivas, el rezago en la competitividad de nuestra economía y el impacto tan negativo que todo ello genera en el poder adquisitivo de las familias, en el costo de los insumos de las empresas y en el desarrollo económico del país. En su diagnóstico, la COFECE afirma que de instrumentarse medidas a favor de la competencia, tan solo eso contribuiría con 2.5% del Producto Interno Bruto, que se podría incrementar la tasa de empleo entre 2.5 y 5 puntos porcentuales y que se podrían reducir los precios entre un 20 y un 40%. La concentración, dice la COFECE, genera precios excesivos que elevan los costos de producción, altos precios de insumos energéticos estratégicos, altos precios de los bienes de consumo final, lo que afecta a toda la población y reduce el poder adquisitivo del salario hasta en un 46% del ingreso de los hogares. El estudio, sin embargo, no aborda las causas por las que el Estado mexicano ha sido incapaz o no ha querido implementar una política pública de competencia exitosa que haga valer la Constitución, de tal manera que no puede desprenderse de este diagnóstico una política pública en materia de competencia económica. Ahora estamos aprobando la Ley de Competencia para contar con un nuevo marco regulatorio en la materia, pero es claro que las leyes no bastan para eliminar los monopolios, que es el propio gobierno quien fomenta la concentración en las actividades económicas. Solo 10 magnates controlan o tienen injerencia en prácticamente todas las industrias del país, lo que les permite obtener márgenes de ganancia muy elevados y se mantiene un fenómeno de concentración creciente. Los hombres más ricos del mundo están vinculados a los monopolios,
a la alta concentración, a prácticas especulativas. Todos sabemos quiénes son estos personajes que aparecen en la revista de Forbes con ganancias exorbitantes derivadas de sus prácticas monopólicas, que aunque están prohibidas en la Constitución, son más poderosos incluso que las propias instituciones del Estado. Esta lista de Forbes confirma la violación constante a lo que estipula nuestra máxima norma. Ante esa realidad, se ha diseñado una nueva legislación que hoy aprobaremos, no sin subrayar que lo que en realidad hace falta es una férrea voluntad del gobierno mexicano y la COFESE para alcanzar una verdadera competencia a través de combatir los monopolios. La COFESE debería de estar eliminando ya el grado de monopolio en varios sectores y no lo ha hecho. Ni siquiera ha entregado análisis específicos y diagnósticos completos. La Secretaría de Economía debería ya de haber aplicado o al menos haber dado a conocer una política de fomento a la competencia que parta de una fortaleza institucional que no se deje capturar por los intereses monopólicos, y está muy lejos de hacerlo. La ley de competencia que ahora se aprueba está dividida en 3 apartados: la organización y funcionamiento de la COFESE, la definición de conductas antimonopólicas y los procedimientos de investigación, trámite y sanciones a conductas anticompetitivas. A la COFESE se le respeta su carácter constitucional de ser un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios. Se establece la integración de la comisión con 7 comisionados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Se crea la autoridad investigadora y la Contraloría Interna dentro de la COFESE. Queda firme la prohibición de conductas tanto de comisionados como de titulares de la autoridad investigadora y la Contraloría Interna para minimizar los riesgos de captura por parte de los regulados. Se plasma en la ley que las sesiones del Pleno de la COFESE deben ser públicas, y algo muy relevante que se establece por primera vez es la regulación de los precios máximos, que incluye todos los productos necesarios para la economía popular y la economía del país. Sin embargo, no incluye precios competitivos para los servicios públicos concesionados, que son los más anticompetitivos, los más inflacionarios y los que causan el mayor daño a la población y a la economía, con incrementos constantes a los precios de las gasolinas cada mes, el gas, la electricidad, las carreteras y otros. Será la Secretaría de Economía la que fijará los precios máximos, pero solo ante la insuficiencia de abasto de productos. A la Profeco se le fortalecen sus facultades de inspección, de vigilancia del cumplimiento de los precios máximos y de aplicar sanciones cuando incumplan los regulados. Si realmente se aplican estas disposiciones, será una poderosa herramienta para combatir prácticas anticompetitivas y especulativas, sobre todo en alimentos y medicamentos y productos de primera necesidad. Aunque vemos el triste papel de la Profeco con el precio del limón, donde los acaparadores hicieron su agosto y elevaron a niveles increíbles el precio de este cítrico fundamental en la dieta mexicana, sin que la Profeco hiciera nada. Me pregunto, si no puede con el limón, podrá con los monstruos de los monopolios en México. Las conductas anticompetitivas quedan perfectamente definidas y prohibidas en el artículo 52, que establece que quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras que impidan la libre concurrencia y la libre competencia económica, tanto en la producción como en el procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios. La ley define las conductas anticompetitivas absolutas, que prohíbe que las empresas competidoras se pongan de acuerdo para fijar precios, distribuirse el mercado o impedir la entrada de nuevos competidores. También define las conductas anticompetitivas relativas, las cuales prohíben que agentes económicos no competidores se pongan de acuerdo para sacar del mercado a otros agentes, condicionar la venta de productos, aplicar las prácticas de dumping y fijar precios predatorios. Lamentablemente, las sanciones a estas prácticas son una simulación y falta la definición de mercados relacionados para hacerla efectiva. Se introduce el concepto de concentraciones,
que serían la fusión, adquisición del control de asociaciones, de acciones, partes sociales o activos, o cualquier acto de unión de sociedades, y remata considerando ilícitas las concentraciones. En conclusión, esta iniciativa es un avance para propiciar la competencia, pero para que esta ley se traduzca en resultados concretos, se requiere que la COFESE funcione con eficacia y transparencia y no se deje capturar por los regulados, y que el Ejecutivo abandone la simulación jurídica que ha acompañado el proceso de neoliberalización de la economía. Mientras la ley prohíbe los monopolios, desde el gobierno se alientan y alimentan con favores y leyes sesgadas, como lo estamos viendo en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Hemos vivido un proceso de privatización acelerada de la economía. Nos dijeron que para fomentar la competencia, y lo único que hemos visto es el desdoblamiento de las actividades del Estado, ahora acaparadas por un puñado de empresarios que se convirtieron en monopolios privados metaconstitucionales. El gobierno se volvió soldado de los monopolios y la población es víctima directa de la especulación y el acaparamiento de los altos precios y conductas antisociales de los mismos. Esta ley es solo el inicio para resarcir 3 décadas de concentración y creación de poderes fácticos. Si no se acompaña de un cambio sustancial del modelo económico, la buena ley quedará en solo buenos propósitos. ¿Es cuanto? Gracias, senadora Padierna. Con fundamento en el artículo